Saludos, queridos amigos, queridos alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Jarama de Rivas. Soy Paloma Cruz, profesora de Ciencias Sociales. Quiero haceros más ameno la historia, quiero que la entendáis, quiero que la disfrutéis y que contagiaros esta pasión por la historia de nuestros antepasados. Sabéis que siempre os digo que hay que conocer la historia para saber quiénes somos, así que vamos a empezar ya para entender mejor esta unidad didáctica que tenemos de los colonizadores de España. Empezamos con la historia. Vamos allá. ¡Ánimo! Vemos que los colonizadores de España y dinastías españolas son un montón. Tenemos 3 clasificaciones, desde los íberos hasta Felipe I, después dinastías españolas de los Austrias, después de los Borbones y la edad contemporánea, que lo damos en sexto. Parece mucho, pero lo voy a hacer lo más fácil posible. Cronológicamente, la historia de España empieza la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es hasta los temas que damos en sexto de primaria. Como veis, las diferentes etapas en cada uno de ellos, que se pueden ir viéndolo, en paleolítico, neolítico, edad metales, colonizadores fenicias, griegas, cartagineses, romanos, visigodos. Al-Ándalus, que lo estudiábamos en quinto, la Edad Media, la formación de reinos, la formación territorial y formación de los 3 grandes reinos, la Navarra. Vemos la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Como veis, es un esquema para hacernos más fácil la comprensión. La Edad Antigua, prerromanos, romanos, que se dividen en íberos, celtas, celtímeros, cartagineses, fenicios, griegos y los romanos que formaron la Hispania. En primer lugar, los íberos. En el siglo X a.C. veis los restos arqueológicos, los restos que hemos conseguido rescatar, la Dama de Elche, tan famosa. Los celtas, siglo IX a.C., para que veáis estos restos, sus casas, su hogar, cómo fabricaban el oro, sus vasijas. Os resumo de nuevo, griegos, fenicios y cartaginenses, los primeros pobladores de España. Tenemos otro esquema para hacerlo más fácil la comprensión, los fenicios, cómo llegaron, dónde procedían, desde Asia, dónde se instalaron, en la costa andaluza, los griegos, cuándo llegaron en el siglo VI antes de Cristo, de dónde procedían, de Grecia, dónde se instalaron, en toda la costa mediterránea, y los cartagineses, cuando llegaron en el siglo III antes de Cristo, de dónde procedían, de África, y dónde se instalaron, en las Islas Baleares. Vamos con el tercero, los fenicios, en el siglo VII a.C. Aquí vemos un resumen de los mejores restos que se han encontrado, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y diferenciamos de los anteriores. Cuarto, los griegos tan famosos del siglo VI a.C. Como vemos, las vasijas impresionantes que cuentan su historia, las navegaciones, sus construcciones. Los cartagineses que hablábamos, pero aquí vemos qué uniformes utilizaban, qué monedas utilizaban, sus damas, sus diosas, a quien adoraban. En sexto lugar, los germanos, en el siglo V a.C. Los reinos germanos se conocieron como bárbaros, seminómadas, que viajaban por vemos el mapa, por toda Europa. ¿A qué se dedicaban? A la ganadería y la agricultura cuando se asentaron. Su organización social se basaba en los linajes familiares y en los lazos de lealtad. Su organización política se encontraba una asamblea integrada por los guerreros, pues quien mandaba. Los romanos, tan famosos, siglo III a.C., el macroimperio que crearon, los acueductos, el agua que podían transportar, que era lo más importante, los anfiteatros, pan y circo, ¿verdad? Tan famoso para tener al pueblo, pues bueno, entretenido. Los visigodos y los godos del siglo VI después de Cristo, que los romanos los utilizaron como si fueran sus vigilantes de seguridad en toda España, para que lo entendáis. Por eso, cuando los romanos se retiraron, los visigodos y los godos se quedaron asentados en España. Pero llegaron los musulmanes en el siglo VIII después de Cristo, creando reinos, el Al-Ándalus, el Califato de Córdoba,
Una vez conquistado toda la península y las Islas Baleares, los musulmanes a ese territorio lo llamaron Al-Ándalus y establecieron su capital. ¿Cuál es? Córdoba, muy bien. Como veis, la expansión islámica, como veis en el mapa, rodeó todo el Mediterráneo, hasta Arabia. Tras la expulsión de los musulmanes, en el gran cuadro conocido de Granada, la entrega de llaves a los reyes católicos, después Alfonso X el Sabio, siglo XIII después de Cristo. Como veis, ya se diferencian las coronas de Castilla, de Portugal, de Aragón y de Navarra. Cierto es que seguían batallando, seguía habiendo guerras internas. Solo se unieron todas las coronas para echar a los musulmanes del centro de España. Alfonso X de Castilla, rey de Castilla y León. 1252, estamos en el siglo XIII. Como infante realizó importantes labores, impulsó la reconquista, hizo frente a la sublevación de los musulmanes, lo que os acabo de comentar, repobló Murcia y la Baja Andalucía y continuó el avance frente al Islam. Otra parte de sus esfuerzos hubo que dedicarlos a reprimir rebeliones interiores, lo que hablábamos. Llegó Enrique IV de Castilla, según la jerarquía, siglo XIV después de Cristo. Fue rey de Castilla desde 1454 hasta su muerte en el 74. Algunos historiadores le llamaron respectivamente el Impotente. Era hijo de Juan II y de María de Aragón, hermano paterno de Isabel, que se proclamó reina a su muerte, y de Alfonso, que le disputó el trono en la vida, el hermano de Isabel la Católica. Reyes católicos del siglo XV después de Cristo, tan importante su labor, unieron Castilla y Aragón, algo que creían imposible después de tantas guerras. Sometieron a la nobleza, era quien tenía el poder, controlaban la administración de la justicia, crearon un ejército profesional que antes no lo había y crean la Santa Inquisición. Eso fue lo malo. Conquistan el reino de Granada en 1492, Melilla y Orán. Anexiona los reinos de Granada y las Islas Canarias, importantísimo. Como veis, aquí está el tratado y los libros que todavía continúan en nuestras manos en España. Catalina, reina de Inglaterra. Isabel, que falleció dando a luz a su primer hijo. 5 hijos tuvieron los reyes de Castilla y que intentaron casarlos con cada una de las familias de Europa. ¿Para qué? Para tener paz, para tener más posesiones territoriales. Como veis, otro resumen de la Edad Media, invasiones germánicas, el Al-Ándalus y los reinos cristianos. Aquí os detallo cada una de las principales importantes cosas que pasaron, es decir, los suabos, los visigodos, la expulsión de los musulmanes, los emiratos, los califatos, los reinos que fueron reunificando. Los reinos cristianos, ¿qué hicieron? Ocupar el norte, gracias a Pelayo vence a los musulmanes en la batalla de Covadonga en el 722, la corona de Aragón, condados catalanes, los reinos de Aragón que lucharon también contra Francia. Os recomiendo la serie de Isabel, que lo explican estupendamente. El reino de Navarra, el reino de Portugal, esas guerras internas. La boda de Isabel de Castilla y Fernando, recordar que fue en el 1479, datos importantes que hay que recordar. 1492, lo que hablábamos antes, la conquista de Granada, muy, muy importante. Pasamos a la Edad Moderna. ¿Qué hecho importantísimo pasó? Lo estáis viendo, el descubrimiento de América, correcto, en 1492, hasta la Revolución Francesa, en 1789, que hablaremos de ella en breve. Estas imágenes hacen un resumen de los reyes importantes que van a gobernar, de lo que sucedió. Vamos a por ello. Comenzamos con Felipe el Hermoso, siglo XVI después de Cristo. ¿Quién era? El esposo de Juana la Loca. ¿Quién era Juana la Loca? La hija de los reyes católicos, la que sucedió el trono. Se casan, tuvieron 6 hijos. Su apodo de loca se debe a una supuesta enfermedad mental que le duró toda la vida. Una historia cargada de intereses políticos, celos y torturas. Pero ojo, todos los hijos de Juana la Loca fueron también reyes y emperatrices de toda Europa. Un dato muy, muy importante y fantástico. La dinastía de los Habsburgo, los Austrias. ¿Por qué se pasa de una casa a otra? Porque a unos fallecen por enfermedad o por otras intrigas,
palaciegas y se pasa a gobernar el siguiente heredero. En este caso, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Los vamos a ver resumidos también en posteriores diapositivas. Ojo, Casa de los Habsburgo, muy importante, los 5 prioritarios. Como hemos visto, aquí lo tenemos separado para que en un vistazo lo veáis. Siglo XVI, el auge del imperio, y el siglo XVII, decadencia, quiere decir que se pierden territorios. Gracias a Carlos I y V de Alemania, que fue el gran emperador, que os vuelvo a recomendar la serie de Carlos V, y Felipe II, el mayor imperio más que los romanos, el mayor imperio jamás se ha conseguido en toda la humanidad. Tenían Europa, casi la mitad de Asia, las Indias, Filipinas y lo que llamamos las Indias anteriormente América. O sea, el mayor imperio gracias a Carlos I y Felipe II, muy importante. ¿Qué pasó después en la decadencia del imperio? Que empezaron las guerras con los diferentes imperios, sobre todo ingleses y franceses, y que nos fueron quitando barco tras barco, dinero tras dinero, el oro que extraíamos de las Indias, nos lo fueron robando, nos lo fueron quitando, nos fueron quitando territorios. De ahí la decadencia del imperio. Vamos a avanzar. Reinado de Carlos I, ¿qué pasó? Problemas internos, problemas externos. ¿Con quién? Con Francia, con los turcos. Tenía que... Tan agotado estaba de tantos años trabajando por ese imperio, era emperador. Felipe abdicó a Felipe II, ¿de acuerdo? Carlos I, en su herencia, tuvo varios hijos y se casó con la bella esposa, la bella emperatriz, que era Isabel de Portugal. Felipe II, que fue su hijo heredero en el siglo XVI después de Cristo. Como veis, por desgracia, tuvo según la historia, tuvo cuatro mujeres. María Manuela de Portugal, María de Inglaterra, Ana de Austria, Isabel de Bolas. El gobierno que tuvo que soportar descentralización, burocracia, la política exterior contra Francia, contra los turcos, contra Inglaterra, contra Flandes, contra Portugal, todo el mundo quería su territorio. Recordad que era el vasto imperio del mayor e inmenso del mundo. Defensa del catolicismo, todo el mundo quería los territorios católicos. Felipe II sucedió a su padre en 1556. Su imperio fue el más poderoso de su época. En 1580 heredó Portugal. Al morir el rey portugués sin descendencia, Felipe II reclamó el reino por ser hijo de Isabel de Portugal, la bella esposa de Felipe V y Carlos V y emperador Felipe V. Carlos V de Alemania. Portugal, el rey de Portugal, sumando las posesiones portuguesas a las españolas. En sus dominios no se ponía el sol, abarcaba territorios de Europa, África, América y Asia, lo que os acabo de contar. El apogeo del Imperio Español. Fijaros en el mapa, tenía el mundo entero a sus pies, por eso nunca se ponía el sol. Avanzamos. Felipe II, como veis, tuvo 4 esposas. Los aros anillos unidos son los 4 matrimonios. Tuvo toda esa descendencia y veremos quién, con algunos tuvo descendencia, con otros no. Veremos quién creéis que delegó el imperio. Pues a los Austrias menores, es decir, Felipe III, fue el fin de la hegemonía española. Como veis, ese cuadro es muy importante para estipular el tiempo. Felipe III fue el reinado en el siglo XVI después de Cristo. Como veis, los cuadros más famosos, para que los recordéis. Supuso el mantenimiento de la hegemonía española en el mundo, sus dificultades económicas y la cesión del gobierno a privados o validos, es decir, a gente pudiente, a los nobles que tenían más dinero. Anuncia el declive del imperio. Pasaba al desempeñar los principales cargos. Se da en su reinado los primeros pasos de la decadencia de la monarquía hispánica en Europa. Heredó el trono en el 98, en 1598, y al morir su padre Felipe II. Delegó el gobierno en las manos de los válidos, es decir, en quien más confiaba, en los ministros que más confiaba, Duque de Lerma y Duque de Uceda.
Felipe IV fue el siguiente en el siglo XVI después de Cristo. Como veis, os vuelvo a hacer un resumen para que sepáis quién va antes y quién es anterior y posterior. Felipe III pasa a Felipe IV, de Felipe IV a Carlos II. Cada uno tiene sus diferentes problemas políticos, diferente política interior e exterior, las crisis generadas con los conflictos. Siempre, por desgracia, hay guerrillas, nunca hay descanso. ¿Por qué? Porque o te quieren quitar el terreno o quieren quitarte el poder. Como veis, Felipe IV se casó con Mariana de Austria, solo que enviudó y se casó con su sobrina. ¿Que quiénes son? Como veis en el cuadro tan famoso de las Meninas, ahí está reflejado. Carlos II, el hechizado, siglo XVII después de Cristo, se casó con la primera esposa María Luisa de Orleans, la segunda esposa María Ana de Neuburg. Guapo no era mucho, por eso estaba hechizado. Los Austrias, vuelvo a haceros una recopilación para entenderlo. Carlos I, con todas las guerras. Felipe II, con todas también las guerras y defensa de la religión católica. Os recuerdo que era el mayor imperio del mundo en toda la historia, pero pasamos a Felipe III, que le empiezan a quitar territorios, tanto en América como en Europa. Felipe IV, la guerra de los 30 años, el levantamiento de 1640, descenso de la llegada de oro y plata, claro, los barcos nos los quitan, nos derrumban. Y por último, de los Austrias, Carlos II, se caracterizaba por crisis social, política y económica y muere sin descendencia. ¿Por qué se cambia a otra casa de la dinastía? Porque muere sin descendencia. Pero ¿quién será el siguiente que reinará en España? Aquí los tenéis resumidos de nuevo. De los Austrias nos vamos a los Borbones. ¿Cuántos Austrias había? 5, los acabamos de ver. Aquí tienes las fechas, los nombres y para que veas, pues, las caras, para que su fisionomía la recuerdes. Vamos a pasar a la casa de los Borbones. Primero pasamos con Felipe V, 1700, Luis I, Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Todos ellos serán la herencia de las dinastías, de la casa de los reyes Borbones. Felipe V, siglo XVII. Fernando VI, siglo XVIII. Carlos III, siglo XVIII. Como veis en este cuadro tan famoso, vemos a toda la dinastía española de los Borbones. Vemos a Bárbara de Braganza, Fernando VI, Felipe V, Isabel de Farnesio, Felipe I de Parma y Carlos III. Como veis, están toda la dinastía que es como la reunión de Navidades de los abuelos, los hijos y los nietos, quienes vayan a heredar y quienes van a dejar el trono. Felipe V y su segunda esposa Isabel de Farnesio lideró el absolutismo. Avanzaremos y os explicaré qué significa. Fernando VI, siglo XVII, después de Cristo. Como dijimos, su esposa Bárbara de Braganza, murió sin descendencia y Fernando enloqueció de amor. ¿Sabéis dónde están enterrados? En la iglesia de Chueca. Habrá que ir a visitarlos. Haremos una excursión. Fernando VI siguió la línea de fomento de la cultura iniciada por sus antecesores, con medidas que posibilitaron la penetración de la Ilustración. Enseguida veremos qué es la Ilustración. Gracias a Fernando VI, fue creada y fundada la Academia de San Fernando de Bellas Artes en 1752. Ya nos van sonando cosas más cercanas a nuestra época. Los Borbones de España, vuelvo a haceros un esquema tan importante para que lo veáis y lo entendáis en vuestra cabecita. Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Uno sin descendencia y Carlos III lo hereda. Y el siguiente heredero fue Carlos IV. Vamos avanzando. Carlos III, siglo XVIII después de Cristo. Carlos III de España se rodeó de un reducido grupo de ilustrados, de los mejores estudiosos, de los que más sabían. Decretaron algunas reformas borbónicas con el propósito de hacer más eficiente la administración del Estado. Dijeron todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Fueron muy listos. Todo para ellos, pero sin el pueblo. Eso es el despotismo ilustrado.
Como vemos, la imagen de su esposa, María Amalia de Sajonia. ¿Quién sucederá después? Resumen de la dinastía borbónica. ¿Quiénes eran? Los cuatro principales: Felipe V, Fernando VI sin descendencia, Carlos III y Carlos IV. La edad contemporánea, adelante, a por ello. Son muchos reyes, sí, muy importantes. Es la edad la edad que estamos ahora viviendo en España. Es tan importante saberla para saber quiénes somos hoy, lo vuelvo a repetir, tan importante. Vamos a ver quién es Carlos IV, Fernando VII, José I, María Cristina de Borbón, Isabel II, Amadeo I, Alfonso X, María Cristina de Habsburgo, Alfonso VIII, Juan Carlos I, Felipe VI. Vamos a por ellos. Gracias a ellos estamos hoy aquí y en este instante, en este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos tan importantes pasaron? Mirad las imágenes. La Revolución Francesa, tan importante en España. La Revolución Industrial. Gracias a las máquinas mejoraron la industria, la máquina de vapor, el comercio y la división de trabajo. La Primera Guerra Mundial. Demasiados fallecidos. La Segunda Guerra Mundial. O más de lo mismo. Guerras y guerras por los territorios. Internet. Gracias al Internet que ahora mismo lo utilizamos todos. La independencia latinoamericana. América se separó de España. La Revolución Rusa, tan importante en todo el mundo. ¿Quién reinaba en España? Carlos IV, mientras sucedía todo esto, o el principio de todo esto. Vemos aquí un cuadro muy famoso. En 1765 tuvieron 14 hijos de los 24 veces que estuvo embarazada, pero solo 7 llegaron a la edad adulta. Se casó con María Luisa de Parma, una bella mujer. Sucedió Fernando VII en 1814 a 1833 después de Cristo. Ha sido nombrado el rey de España durante 3 meses en el 1808, pero fue destituido por el emperador francés Napoleón. ¿Qué me dices? ¿La Revolución Francesa? ¿Nos invadieron? Sí. Les dejamos el paso. Firmamos para que pasara todo el ejército francés hasta Portugal, pero nos engañaron. Pasaron y se quedaron. Y nos quitaron el trono. ¿A quién? A Fernando VII. Restauró el poder absolutista, derogando la Constitución de Cádiz, y eso que ellos mismos le habían dado el poder. Persiguió a los liberales, a los mismos que le habían votado. Tras 6 años de guerra, el país y las haciendas estaban devastados, no había dinero. Los sucesivos gobiernos fernandinos no lograron restablecer la situación. Querían volver a ser reyes, querían volver a reinar, pero no les dejaron. José I de Bonaparte, que es el hermano de Bonaparte. José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, fue el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, el mejor estratega de los ejércitos del mundo. Jugó un papel muy importante en el Imperio francés y fue nombrado rey de España el 6 de junio de 1808, después del levantamiento del 2 de mayo. Ahí vemos el cuadro tan famoso del levantamiento del 2 de mayo, su mujer y sus 2 hijos. Vinieron, nos conquistaron, se quedaron y nombraron rey a su hermano, José I de Bonaparte. ¿Y qué pasó después? Vamos a saberlo. María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, una reina regente que se casó en secreto y tuvo 8 hijos. Primero se casó con Fernando VII, que es el que quitaron el poder a los franceses. Consiguieron echar a los franceses, tan difícil que siempre habíamos estado en guerra contra Francia. María Cristina de Borbón de Sicilia se casó con esta cuando él tenía 45 años y ella 23. La reina regente se casó en secreto con un oficial de la Guardia Real, Agustín Fernando Muñoz, regente del reino desde 1833 a 1840, durante una parte de la minoría de edad de su hija. ¿Quién? Isabel II. Ahí tenéis las imágenes para recordarles. Isabel II en 1845, sublevación de infante Carlos, María Isidoro de Borbón, que era el hermano, ¿de quién? De Fernando VII, el que había muerto y ella había sido regente, el que quitó a los franceses de España, el que los echó. En consecuencia, el heredero al trono de España.
Los absolutistas se agruparon en torno a los derechos dinásticos del infante Carlos María, provocando las conocidas tres guerras carlistas que ensangrentaron al país a lo largo del siglo XIX. Otra guerra, sí, los carlistas contra Isabel II. Querían que fuera él el rey, el futuro rey, el heredero. Amadeo I, el sesenio democrático, desde 1868 a 1874. Se casó con María Victoria del Pozzo, italiana. La Constitución de 1869 se declaró el Estado monárquico, por ello se buscó un rey que sustituyera a los Borbones. ¿Para qué? Para establecer la estabilidad en España. Intentó consolidar el régimen democrático, pero su reinado se vio marcado por dificultades constantes. ¿Qué pasó? Problemas económicos, otra vez. Estábamos en bancarrota, no teníamos dinero los españoles, una lucha permanente entre los grupos políticos, seguían peleándose, conflictos entre los carlistas, seguían queriendo tener el poder, la guerra de Cuba, nos echaron de Cuba. La insurrección republicana dimitió en febrero de 1873, ya que no tenía apoyos y abandonó España sin apoyos. Nadie le quería, se fue. ¿Quién reinó entonces? Alfonso XII, en 1875-1885. Como veis, crisis de la Primera República, golpe de Estado de Martínez Campos, es que sucedieron muchas revueltas, restauración de la monarquía propiciadas por Cánovas, como otro ministro, hasta el reinado de Alfonso XII, es decir, Constitución de 1876, soberanía, rey y cortes, ¿quiénes eran los que mandaban? Ellos. Confesionalidad católica. El rey tenía el poder ejecutivo, compartía el legislativo con las cortes. Y entenderemos lo que es el sufragio censitario. Alfonso XII y su primera esposa María de las Mercedes de Orleans, hija de María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II, necesitaron la dispensa del Papa Pío IX para casarse, ya que eran primos hermanos. Ella moriría a los 6 meses de contraer matrimonio de fiebres tifoideas, unidas a una dolencia crónica de tipo tuberculosos. Alfonso eligió a esta novia, a esta esposa, y luchó durante años por ella. Y a los 6 meses de casados falleció, por desgracia. Alfonso tuvo una tristeza durante todo su reinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que María Cristina de Habsburgo, Austria, fue la segunda esposa del rey Alfonso XII y regente de España en nombre de su hijo menor de edad, Alfonso XIII. Falleció Alfonso XII, ejerció la regencia durante la minoría de edad de su hijo, el rey Alfonso XIII, el otro hermano. Desde 1885 hasta el 1902, ya nos va sonando las fechas, tuvieron 3 hijos, María de las Mercedes, María Teresa y Alfonso, María de las Mercedes, María Teresa y Alfonso XIII. Como veis en este cuadro central, la viuda de Alfonso XII, María Cristina, jura la regencia a la muerte de su rey en 1885. ¿Ves? Estas fotos ya son más familiares, más cercanas, y nos vamos acercando a nuestra edad, a nuestro siglo. Pues aquí tenemos el sucesor, el hermano de Alfonso XII, Alfonso XIII, el reinado de Alfonso XIII. ¿Qué pasó? ¿Qué etapas? Repercusiones del desastre, crisis del Pacto del Pardo, ya lo estudiaréis, tranquilos, crisis revolucionaria de 1917, descomposición del sistema de la restauración, dictadura de Primo de Rivera, os sonará y mucho en el instituto, crisis de fin del reinado, la Segunda República Española, ahí se acaba el reinado por esta parte. Hubo una semana muy trágica, y os lo resumo, que ¿qué pasó? La guerra colonial en Marruecos, todo a la vez, todo en una semana. Envío de revistas quintas, provocan protestas y huelgas general en Barcelona, unas revueltas tremendas. Una dura de represión, ejecución de Ferrer Guardia y desprestigio exterior e interior. Es decir, ni nos querían en España, ni los estados europeos nos querían en nuestro poder. Para que os he hecho aquí una diapositiva con un resumen de la edad contemporánea de la península. ¿Qué pasó en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XIX?
En el siglo XIX, la Guerra de la Independencia, el reinado de Fernando VII, que lo hemos visto, la época de Isabel II, el final del siglo XIX. En el siglo XX, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura del general Franco, es que han pasado tantas cosas, la transición española, la Constitución de 1978. Menos mal, algo de estabilidad para el país, la consolidación de la democracia, el reinado de Felipe VI, el actual, 2014, el actual, nuestro rey. Y la vida del siglo XIX, pasaron muchas cosas en la sociedad, en la revolución industrial y en el arte. Lo estudiaremos todo en este año en sexto de primaria. Último resumen esquema para que entendáis todo lo que ha pasado en la edad contemporánea, desde Alfonso XIII hasta la Segunda República, hasta la dictadura de Franco, hasta el siguiente Borbón, Juan Carlos I, que lo restauró, y actualmente Felipe VI. Como veis, este ha sido un resumen básico de todas las colonizaciones en España, quién nos ha conquistado y cuántas dinastías ha habido a lo largo de los siglos en España. Ha sido extenso, pero puedes repetirlo muchas veces para acordarte de cada uno de los apartados, cada una de las dinastías. Espero haberte ayudado y nos vemos en la siguiente presentación. Un saludo y a estudiar.